En Haití reina el horror. Más del 80% de su capital está dominada por feroces pandillas armadas. We are revolutionaries because we fight for the right thing. ¿Será este el inicio de una nueva era dictada por el terror en Haití? Haití se encuentra atrapado en una crisis devastadora que ha empujado a la nación al borde del abismo. Las pandillas, armadas hasta los dientes, han conquistado sus ciudades más importantes, dejando al país sumido en el caos. La renuncia del primer ministro Ariel Henry en marzo de 2024 marcó un nuevo capítulo en esta macabra historia. La violencia de estas pandillas no conoce límites. Secuestros, violaciones, torturas y masacres se han vuelto herramientas de control cotidianas. Según las Naciones Unidas, más de 200 personas han sido brutalmente asesinadas en menos de una semana. Pero, ¿cómo llegó Haití a esta brutal realidad? En esta nueva entrega de Mundo Bélico, conoceremos en detalle el descenso al infierno de este país. Una nación atrapada en las garras de la anarquía, donde cada esquina puede ocultar un asesino y cada sonido en la noche podría ser lo último que alguien escuche. Prepárate para explorar la oscura realidad de un lugar donde la esperanza se extingue y reina el miedo. Que decenas de personas fueran ejecutadas en Wharf Jeremy, en Cité Soleil, en Puerto Príncipe, en una de las comunas más empobrecidas de la capital haitiana. La masacre de Wharf Jeremy es uno de los episodios más brutales que ejemplifica la ferocidad de las pandillas haitianas. Monel Micano Félix, líder de la temida pandilla Micanor, acudió a un sacerdote vudú buscando una solución para salvar a su hijo gravemente enfermo. Lo que recibió fue una lista de culpables. Según el sacerdote, los ancianos de la comunidad practicaban brujería contra el niño, causando así su terrible enfermedad. En un arranque de ira, Micano y su grupo desataron una masacre, asesinando primero a 60 ancianos con disparos. Y como si eso no fuera suficiente, el día siguiente acabaron con la vida de otras 50 personas, utilizando machetes y cuchillos. A pesar de la masacre y el sacrificio de tantas vidas, el hijo de Micano no sobrevivió. Su venganza no tardó en llegar. Una furia implacable se desató, impulsada por un hombre dispuesto a destruirlo todo para cobrar esa deuda de sangre. La furia de Micano era implacable, una tormenta oscura que arrasaba con todo. Cargado de armas y desesperación, avanzó como una fuerza despiadada. Cada bala, cada golpe, llevaba el dolor de quien lo había perdido todo. No buscaba piedad ni justicia, solo venganza. Micano se convirtió en la encarnación de la destrucción, dispuesto a cobrar la deuda de sangre de quienes le arrebataron a su hijo. El terror duró días. Una sombra implacable que se extendió sobre la ciudad como una maldición imposible de detener. Entre el 6 y el 11 de diciembre de 2023, la violencia se desató con una ferocidad inhumana. Calles enteras se convirtieron en campos de exterminio, donde el sonido de los disparos y los gritos de las víctimas se mezclaban en una sinfonía macabra. Más de 180 personas fueron asesinadas sin piedad, ejecutadas en plena vía pública o atrapadas en sus hogares convertidos en prisiones mortales. Nadie estaba a salvo. Los enfrentamientos con la policía no tardaron en llegar, pero los agentes, superados en número y en armamento, apenas lograban contener la avalancha de fuego y furia que consumía la ciudad. Patrullas calcinadas quedaron como testigos mudos de la brutalidad del conflicto, mientras el humo negro de los incendios cubría el cielo como un presagio de que lo peor aún estaba por venir.
La población, paralizada por el miedo, se encerró en sus casas, sabiendo que cualquier paso en falso podría significar la muerte. Las autoridades, impotentes y fragmentadas, miraban el caos con desesperación. Wharf Jeremy quedó marcado para siempre como uno de los episodios más oscuros en la historia de Haití. Un recordatorio del caos y la ferocidad desatada por las pandillas que dominan el país. Este episodio es solo una muestra del colapso del Estado haitiano. Pero, ¿cómo se desmoronó un país entero hasta llegar a este nivel de violencia descontrolada? El 8 de julio de 2021 sucedió uno de los eventos que sin duda marcó un punto de no retorno en la historia de Haití. Un hecho que se podría señalar como clave para entender cómo empezó este infierno. El brutal asesinato del presidente Jovenel Moïse. En la oscuridad de la madrugada, un grupo armado irrumpió en su residencia privada, burlando la seguridad. El mensaje fue claro. Ni siquiera el hombre más poderoso del país estaba a salvo. Los atacantes, altamente organizados y con tácticas que reflejaban un nivel alarmante de sofisticación, llevaron a cabo su misión con precisión letal. El cuerpo de Moïse fue encontrado con múltiples impactos de bala, un testimonio silencioso de la violencia implacable que acababa de desatarse. Un comando entró a su residencia, llegó a su habitación y le disparó en varias ocasiones. El golpe no solo eliminó al líder de la nación, destrozó lo poco que quedaba de estabilidad en un país ya al borde del abismo. La noticia del asesinato se propagó como un incendio descontrolado, dejando a los ciudadanos en estado de shock. Moïse, quien había iniciado investigaciones sobre una red de narcotráfico que involucraba a figuras de las élites políticas y económicas, fue silenciado antes de concluir su labor, lo que alimentó sospechas sobre los motivos detrás del magnicidio. Estos casos criminales han puesto a las autoridades de seguridad entre la espada y la pared. El caos y la violencia no se hicieron esperar, y la ciudad se convirtió en una olla de presión, donde cada enfrentamiento parecía encender una chispa que amenazaba con desatar una explosión incontrolable. Tras el asesinato de Moïse, Ariel Henry asumió como primer ministro, enfrentándose a una nación al borde del colapso. Su gestión quedó atrapada en un frágil equilibrio de poder, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Las instituciones, ya debilitadas por años de corrupción y abandono, parecían tambalearse bajo el peso de una crisis que no daba tregua. Pero lo que verdaderamente desafiaba su liderazgo era una amenaza mucho más oscura y descontrolada. Las pandillas, esas fuerzas invisibles que durante décadas habían sido utilizadas como herramientas de manipulación y control por los partidos políticos. Sin embargo, esta vez, las pandillas ya no se conformaban con ser peones en el juego de poder. Con el vacío de autoridad y el caos extendiéndose por las calles, comenzaron a actuar con una audacia sin precedentes, rompiendo el molde de su rol tradicional. Ya no eran simples ejecutores de la voluntad de otros. Ahora exigían un asiento en la mesa donde se decidía el destino del país. Con armamento cada vez más sofisticado, financiadas por actividades ilícitas y respaldadas por el temor de la población, las pandillas se presentaron como una fuerza imposible de ignorar. How many armed men are there in your group? In our group, there are many armed men, because it's a strategic network. I can't reveal the number, but there are many of us. En las calles, el poder de las pandillas se sentía como una sombra omnipresente. Sus líderes, que antes se movían en las sombras, comenzaron a aparecer en reuniones clandestinas con intermediarios del gobierno, dejando claro que no aceptarían ser ignorados. Exigían influencia sobre cuestiones clave, distribución de recursos, nombramientos en cargos públicos e incluso acceso a áreas estratégicas del país. Mientras tanto, los ciudadanos vivían atrapados entre el miedo y la desesperación,
viendo cómo las líneas entre criminales y autoridades se desdibujaban cada vez más. El frágil equilibrio que Ariel Henry intentaba mantener se tambaleaba al borde del abismo. En febrero de 2024, una alianza de pandillas conocida como G9 lanzó un ultimátum. Ariel Henry, el primer ministro, debatía dimitir. El país y sus habitantes ya eran parte de un infierno en la tierra. 9 flancs, on va se virer, 9 flancs. Avancez seulement, 9 flancs. 9 flancs, on va se virer. Vous voulez pas intervenir? Qui voit, c'est qui est? Bon, après pour toi, non, non, non. Là. Moi, faut avancer vous. Cuando Henry dimitió, las pandillas no dejaron dudas sobre su siguiente paso. Querían controlar el destino del país. No eran solo criminales, eran una nueva fuerza, decidida a convertirse en la verdadera autoridad. A imponer su ley con sangre y fuego. Con el gobierno paralizado, atrapado en su propia ineficacia, y las pandillas operando con una impunidad escalofriante, Haití se hundió en una espiral de caos y desgobierno que parece no tener fondo. Las instituciones colapsaron como castillos de naipes y la esperanza de orden se esfumó en medio del estruendo de los disparos y los gritos de una población atrapada en una eterna pesadilla. Sin un Estado de derecho que las contenga, las pandillas se erigieron como los nuevos amos, imponiendo su propia justicia con brutalidad despiadada. La ciudad se convirtió en su feudo, y sus reglas se grabaron a fuego y plomo en la piel de quienes se atrevieron a desafiarlas. ¿Qué sucede cuando el poder pasa a manos de aquellos que lo toman por la fuerza? Son los intensos intercambios de disparos entre la policía haitiana y las bandas armadas. Esta madrugada han asaltado la mayor cárcel del país y han liberado a los presos. Lo que sucede cuando el poder pasa a los que lo toman por la fuerza es evidente. Se desata el caos. Puerto Príncipe se ha convertido en un infierno en la tierra. Con el 85% de la ciudad bajo control de las pandillas, la vida cotidiana está marcada por el miedo. Las bandas han saqueado puertos marítimos, atacado comisarías y cerrado carreteras, dejando a la población sin acceso a alimentos y suministros básicos. Las calles se han convertido en un terreno hostil, donde cada esquina es un recordatorio de su dominio implacable. Incluso desafían a las autoridades sin ningún tapujo, mostrando un descaro escalofriante que se alimenta de la impunidad. Los habitantes, atrapados en una espiral de terror, solo pueden preguntarse cuándo llegará el próximo golpe. Mientras el eco de los disparos y los gritos resuenan como un cruel recordatorio de que nadie está a salvo. En las entrañas de la ciudad, donde la ley es solo una sombra y la violencia es la única moneda de cambio, operan más de 100 pandillas. Algunas son meros grupos de asaltantes con unas pocas pistolas oxidadas, pero otras son verdaderos ejércitos urbanos, con más de 1.500 hombres fuertemente armados, listos para desatar una tormenta de plomo y sangre en cualquier momento. Sus redes se extienden como tentáculos invisibles, infiltrando cada rincón de la ciudad, esperando la señal para atacar sin piedad. Lo que estás a punto de ver no es solo un enfrentamiento. Es un instante en el que el orden se quiebra y el miedo se materializa en una fracción de segundo. Un momento en el que la línea entre la vida y la muerte se difumina. Las imágenes hablan por sí solas, pero lo que dejan atrás es más que una simple escena de caos. Es la prueba de que en estas calles nadie está a salvo. La tensión se apodera del aire. Estas pandillas
en sus propias palabras, han emergido como una respuesta a la inutilidad de la policía para resolver problemas básicos de seguridad y a la corrupción endémica que paraliza al sistema judicial. Se ven a sí mismas como algo más que simples criminales o gángsters. Se consideran los guardianes de un orden que la sociedad ha perdido. Los que hacen justicia donde las autoridades han fracasado. En la ciudad, cada calle se convierte en un tablero de ajedrez, donde las esquinas son una trampa mortal y cada rincón esconde una emboscada. Con una arrogancia inquietante, afirman que su lucha no es solo por el control, sino por un poder absoluto en un territorio que ya no tiene dueño. Gangsters don't chase people. It is rather the policemen who live in the neighborhood who cause this. Right now, we're not doing people any injustice. If we abuse people, they wouldn't be able to get around here, and neither would cars. It is clear that we are not there to abuse people. It's simple. Estas pandillas no solo se perciben como criminales, sino como revolucionarios que, según ellos, luchan por causas justas. Se autoproclaman defensores de las comunidades marginadas, argumentando que su lucha es contra la opresión, la pobreza y la injusticia social que han prevalecido durante décadas. A menudo, sus líderes se presentan como figuras casi heroicas, hablando de liberar al pueblo de un sistema corrupto y desigual. Sin embargo, su violencia desenfrenada y los actos brutales que cometen a diario contradicen cualquier pretensión ideológica, revelando el verdadero rostro de su operación, una maquinaria de terror y control. En medio de esta narrativa, las pandillas han encontrado a un enemigo conveniente al que culpar de gran parte de la miseria que enfrentan las comunidades: la policía corrupta. Según ellos, muchos de los oficiales no son más que cómplices de los políticos, que han saqueado al país, utilizados como herramientas para reprimir a los más vulnerables mientras se enriquecen a costa del sufrimiento de la población. Los pandilleros acusan abiertamente a las fuerzas del orden de extorsión, ejecuciones extrajudiciales y de ser parte activa en el caos que se ha apoderado de las calles. Para ellos, los policías no representan la ley ni el orden, sino un reflejo de todo lo que está podrido en el sistema. En este panorama de caos emerge una figura clave: Jimmy Barbecue Cherisier. ¿Quién es este misterioso líder que ha llevado la violencia pandillera a nuevos extremos? Classe politique là, y a fait une exclusion, côté que y a besoin bandits, nègres zam baladan. Mais son façon pour renouveler le système là, Jean Lia, parce que le système là il vient en bout li. Et écart qui gagne entre moun riche et moun pauvre en Haïti en li trop. Dans le monde entier gagne écart entre moun riche et moun pauvre. Mais Jean le fait en Haïti ali indécent. Desde la muerte de Moïse, Jimmy Cherisier, apodado Barbecue, ha promovido lo que llama una revolución contra la élite corrupta de Haití. A través de las sombras de las redes sociales, donde su mensaje resuena con fuerza entre los desesperados, ha logrado reclutar a seguidores dispuestos a acatar sus órdenes hasta las últimas consecuencias. Cada palabra que provoca parece encender una chispa en un país al borde del colapso. Mientras las calles se tiñen de sangre, Cherisier lidera al G9 en una guerra implacable contra el JPEP, un conflicto que no muestra signos de cesar. En sus movimientos se siente la amenaza de algo mucho mayor, una lucha por el poder absoluto, donde la violencia no es solo un medio, sino un mensaje claro para todos aquellos que se atreven a desafiar su visión del futuro de Haití. Las ciudades se han convertido en campos de batalla, y mientras más cerca se observa su estrategia, más claro se hace que el caos ha dejado de ser un subproducto y se ha convertido en su principal arma. El apodo Barbecue tiene un origen tan siniestro como su reputación. Se dice que Jimmy acostumbra no solo quemar las casas, sino también los cuerpos de sus víctimas, dejando tras de sí un rastro de destrucción que alimenta las leyendas más oscuras. En cada relato, su figura emerge como un símbolo de terror absoluto. Un hombre que convierte sus venganzas en espectáculos macabros para sembrar miedo en todos los que se atrevan a desafiarlo. Las historias que circulan en los barrios bajos sobre sus métodos son estremecedoras. Personas atrapadas dentro de sus hogares mientras las llamas devoran las paredes,
gritos desgarradores ahogados por el rugido del fuego y las cenizas que quedan como testigos mudos de su crueldad. Bajo su mando, las pandillas han intensificado los ataques contra infraestructuras críticas y la población civil, desgarrando el tejido de una nación ya fracturada. Cada día parece traer consigo una nueva oleada de violencia que sacude los cimientos de la sociedad. Las carreteras, antes transitadas por miles, ahora son senderos de muerte, patrullados por grupos armados que no muestran piedad. Las pandillas, organizadas y despiadadas, atacan sin previo aviso, dejando a su paso solo ruinas y desesperación. La pregunta ya no es si hay algún refugio seguro, sino quién quedará de pie cuando todo haya terminado. Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional continúa apoyando a Ariel Henry, nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio. Empezaremos con la lucha contra el sistema vigente, tener el país que queremos, un Haití con empleo para todos. A pesar de sus declaraciones de luchar por el pueblo, Cherizier ha dejado un rastro de muerte y desesperación, allí por donde pasa. Su nombre se pronuncia en susurros, con miedo, en barrios donde la vida ya no vale nada. Bajo su mando, las calles se han convertido en cementerios al aire libre, con cuerpos abandonados como advertencia para aquellos que osen desafiar su poder. Masacres brutales han reducido comunidades enteras a cenizas, mientras el eco de los disparos y los gritos de las víctimas quedan ahogados por la indiferencia de un Estado inexistente. La pregunta resuena como un eco sin respuesta. ¿Es posible encontrar una salida a esta espiral de violencia? Ay, comisaria. On va négocier a faire payer. En medio del caos, la población haitiana ha comenzado a tomar la justicia por sus propias manos. Se percibe la tensión en las calles de un territorio donde el control no lo tienen las autoridades. Las voces que se oyen reflejan una seguridad inquietante, como si supieran que nadie se atreverá a desafiar su dominio. Los líderes pandilleros se pasean con arrogancia por las calles, sabiendo que su dominio es incuestionable. También se escuchan los gritos de los ciudadanos armados con machetes, palos y antorchas, organizándose en turbas para castigar a quienes perciben como responsables de su sufrimiento. Esta justicia improvisada no distingue entre culpables y víctimas, y cada noche trae nuevas historias de linchamientos y venganzas descontroladas. Es como si el país entero estuviera envuelto en un juego macabro, donde todos temen y todos tienen algo que perder. En barrios marginales, donde el desempleo y la desesperanza son moneda corriente, las pandillas ofrecen una vía de escape para los más jóvenes. Prometen poder, dinero y un sentido de pertenencia que el Estado nunca les ofreció. Los reclutas, muchos de ellos apenas adolescentes, son atraídos por estas promesas y por la falsa gloria que las armas parecen otorgarles. Sin embargo, lo que encuentran es un mundo oscuro, donde la lealtad se mide en sangre y el precio de fallar es la muerte. Mientras tanto, las familias viven en un estado de permanente incertidumbre. Las madres esconden a sus hijos de las pandillas, temiendo que sean arrastrados al torbellino de violencia, mientras los padres se arman con lo que pueden para defender lo poco que les queda. En este frágil equilibrio, cada día que pasa sin un cambio es otro paso más hacia el abismo, dejando a Haití atrapado en una espiral de violencia donde la justicia, ya sea institucional o popular, parece ser solo un sueño lejano. La población, atrapada en el caos y el abandono, se ha visto obligada a armarse para protegerse. En un país donde la ley ha perdido todo poder, las armas se han convertido en una necesidad para la supervivencia, y el video muestra cómo el miedo y la desconfianza han transformado la vida cotidiana en una lucha constante por el control y la seguridad. It is with them that we protect ourselves. This is a T. You find it everywhere. In the army,
in the police, everyone's got them. Desde el asesinato de Moïse, Haití ha tenido 3 primeros ministros, pero ninguno ha logrado frenar la crisis. Allí pasan los ministros, pero quedan los pandilleros. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más historias violentas como esta, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.